Comenzamos con el mapa mental de la síntesis de proteínas. ¿Qué es la síntesis de proteínas? Son los procesos de conversión de la glucosa en energía, o más específicamente, en una molécula orgánica del tipo nucleótido llamada ATP. Aquí podemos ver la composición química del adenosín trisfosfato. ¿Cuáles son sus objetivos? Provisionar al cuerpo energía para procesos celulares, tales como el metabolismo, la síntesis de proteínas, la misma respiración celular, la mitosis, la meiosis, entre otros. También podemos ver procesos ostensibles o procesos visibles, tales como la contracción muscular. Otro de sus objetivos es mantener el ciclo energético, o mejor dicho, mantenerse a sí mismo, proveyendo ciertas moléculas, tales como el NADH, el ATP, el mismo, el FAD, el FADH. Podemos también ver, si seguimos acá, dónde se realiza pues la síntesis de ATP. Un proceso se realiza en el citosol que compone el citoplasma. Aquí podemos ver que el citosol es el espacio que hay entre los organelos pues en la misma célula. También podemos ver que hay otros dos procesos que se realizan en la mitocondria, uno específicamente en la matriz y otro en la membrana interna. Aquí pusimos una imagen pues para referenciar justamente las partes que estamos viendo. Ya vamos con los procesos de la síntesis. Vamos con el primero que ocurre, que es la glucólisis. Justamente este necesita de la misma glucosa que estamos hablando antes y de dos moléculas de ATP. Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Este proceso pasa la ruptura de la glucosa por enzimas, lo cual genera dos piruvatos y dos NADH, además de 4 ATPs. Pero recordemos que gastamos 2 de ATP para hacer la glucólisis, es decir, nos queda solamente 2 de ATP. Justamente seguimos con el ciclo de Krebs, el cual necesita 2 acetil-CoA, 2 carbonos y agua. Podemos ver aquí esta flechita, el cual me indica que los dos piruvatos fueron los que formaron estos dos acetil-CoA. Bueno, ¿qué pasa en el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs hay una ruptura de esos mismos piruvatos por las enzimas, justamente generando 2 de ATP, 6 de NADH, 2 de FADH2. Este resultado justamente pasa a la cadena de transportes de electrones, pues para ayudar en su realización. Aquí podemos ver que necesita pues justamente el NADH, el ADP y PI. Vemos que al final de esta cadena de transporte de electrones vemos que sucede la fosforilación oxidativa y la hipótesis quimiosmótica, generando 28 de ATP. Justamente podemos ver que la mayoría de ATP se realiza en la cadena de transporte de electrones. Entre el 90% de la energía que tenemos, que generamos, es gracias a la cadena de transporte de electrones. Aquí vemos que si juntamos los tres procesos, los que nos va a dar como resultados son 32 a 36 dependiendo pues del autor, moléculas de ATP, 10 de NADH y 2 de FADH. Y bueno, ¿para qué queremos esto? Pues justamente para cumplir nuestros objetivos antes nombrados. Lo único que falta por destacar es dónde ocurren estos procesos. La glicólisis o glucólisis ocurre en el citosol. El ciclo de Krebs o el ciclo de ácido cítrico ocurre en la matriz y la fosforilación oxidativa, cadena de transporte, en la membrana interna. Bueno, aquí tenemos nuestra maqueta donde encontramos la mitocondria, que es una de las partes, pues donde suceden dos procesos, los cuales son el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Podemos ver, por ejemplo,
moléculas, ADN, algunos ribosomas, entre otras cosas, como por ejemplo la membrana externa, la matriz, el espacio intermembrana, la membrana interna y pues las crestas, que son justamente estas, se ven, donde ocurre el transporte de electrones. Y el ciclo de Krebs pues ocurre en la matriz misma. Empezamos con el primer proceso llamado glicólisis, que justamente lo que significa es rompimiento de azúcar. Gluco de azúcar y lisis de rompimiento o ruptura. Justamente vemos aquí la molécula de glucosa, la cual se va a ir partiendo generando ADP o ADP o NDH o NDH más, entre otras cosas, para transformarse en piruvato. Algo que sucede por casualidad en este proceso, que es de transformación de glucosa a piruvato, es el surgimiento de ATP accidentalmente. Continuamos con el segundo proceso, el cual es el ciclo de ácido cítrico. Justamente como vemos, para iniciar este ciclo se necesita el piruvato hecho por la glucólisis, que se transforma en el acetil-CoA o el acetil-coenzima. En este ciclo vemos que va pasando este acetil-CoA por 8 enzimas, las cuales van a descomponer pues el acetil-CoA. En esta degradación podemos ver procesos tanto catabólicos como anabólicos, es decir, que en general el ciclo de Krebs es anfibólico. ¿Y qué resulta de este? Lo que pues, más destaca es que se intenta volver al piruvato a CO2 o a moléculas de dióxido, a 6 moléculas de dióxido de carbono. Además de las 2 moléculas de ATP, las 6 de NADH y las 2 de FADH. Ya por último, tenemos la hipótesis quimosmiótica, que justamente ocurre en la membrana interna, el cual va a ocurrir más o menos así. El complejo 1 va a coger una molécula y justamente con los electrones pues va a generar la energía para que pasen los protones de lado a lado, es decir, para aumentar los protones en el espacio intermembrana. El 2 justamente solo puede hacerlo con FNADH. El tercero y también pueden, ¿sí? Normalmente con otras, ya que los protones están aquí, empiezan a como intentar salir, pero la única forma de salir es el ATP sintasa. Justamente se colocan los protones aquí mismo en el ATP sintasa y llega una molécula de ADP, se pega ATP sintasa para que pueda ya formar la molécula de ATP, puesto que al ADP solo le falta un fosfato para hacer ATP. Y así pues va concluyendo justamente con lo que nos dejaron antes los dos procesos anteriores, más o menos son 4 de ATP, 8 de NADH y 4 de FADH. Justamente sumando todos estos procesos, vemos que nos da 32 o 36 de ATP, 10 de NADH, de FNADH.